bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a continuar con esta serie. En este caso, hoy va a ser el impacto del acero inoxidable. Porque es un material al que cuando te metes en este mundillo del zero waste y de la reutilización tiendes a buscar como alternativa al plástico o al vidrio, en el caso de que busques una alternativa más resistente, para tuppers, para botellas de agua, para pajitas, para todo esto. Así que hoy vamos a estudiar todo el impacto dentro de todo el ciclo de vida, como hablamos en el vídeo anterior, es decir, desde la extracción del material hasta su reciclaje y eliminación, que tiene el acero inoxidable. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. El acero inoxidable es un material que la verdad es que yo uso bastante. Mis botellas de agua son de acero inoxidable, las que llevo a la calle, ¿vale? Las que llevo en el bolso, las que llevo al gimnasio. En casa sí que uso de vidrio, pero por miedo a que se me rompan, en la calle siempre las uso de acero inoxidable. Es más, en el gimnasio están prohibidas las de vidrio, cosa que comprendo. Tuppers, bueno, para cocinar sí que uso también mucho acero inoxidable para el horno, es el material que más me gusta, aparte del vidrio. Y lo usamos bastante, Rafa, que es el que cocina sobre todo, lo usa bastante. Y mis pajitas son de acero inoxidable. Tengo tuppers de acero inoxidable también, para cuando, por ejemplo, pesa un poco, para cuando voy a comer en la calle, tipo en un food truck, y quiero poder pedir la comida y que me la pongan en el propio envase, prefiero llevar acero inoxidable que vidrio porque pesa mucho menos en el bolso, en mi bolsa Zero Waste. Y pues la verdad es que es un material que yo uso bastante. ¿Quiere decir que es el más sostenible del mundo? Pues quizás no, pero vamos a ir desgranando poco a poco. Y tengo aquí el ordenador, tengo aquí mis chuletillas en papel sucio. Vamos a ir desgranando poco a poco este tema para que quede claro hasta qué punto es sostenible el acero inoxidable. Así que vamos con ello. Entonces lo primero que nos vamos a preguntar es cómo se obtiene el acero inoxidable. El acero inoxidable así en la naturaleza no está. Es una aleación de hierro con otros metales. En concreto, un 80%, depende de la calidad del acero inoxidable, del uso, etc. Entre un 80 y un 90% de hierro, un 20 o un 10% de cromo sobre todo, y luego ahí no llega nunca al 80, a lo mejor 79 y en vez de 20 es 19, pues esos unos porcientos que quedan tienen otros tipos de materiales. Por ejemplo, níquel sobre todo y carbono. También puede haber elementos como azufre o como nitrógeno y tal, que ahora hablaremos de la importancia que tiene esto. Esos son minerales, ¿vale? Todo, el hierro, el cromo, el níquel, el carbono, todo eso son minerales. Y los minerales, que son elementos de la tabla periódica, son limitados en la Tierra. Lo que hay, porque la Tierra es un gran ecosistema que es abierto para la energía, es decir, puede entrar y salir energía solar y calor de la atmósfera más o menos libremente. Pero para materia, la Tierra se considera un ecosistema cerrado. Así que los recursos que tenemos en la Tierra son los que son. O sea, no puede llegarnos más hierro por la atmósfera un día cruzando. Eso no va a pasar. Hombre, a veces entran meteoritos y pueden tener hierro, pero la cantidad es obviamente anecdótica. Porque si entra mucho, morimos como los dinosaurios. No puede ser. Entonces, cuando se acabe, se acabó. ¿Vale? Igual que pasa con todo esto. Aún así, ahora mismo las reservas de hierro que hay en el planeta son bastante altas. Todavía el hierro no es un problema, como puede pasar como con otros materiales. Y tenemos unos 3.000 millones, si lo leemos en inglés, 3 billones de toneladas de hierro todavía accesibles, ¿vale? En la reserva de hierro. ¿Por qué digo accesibles? Porque
El hierro es el tercer mineral más mayoritario de la superficie de la Tierra y es el principal mineral del interior de la Tierra, no de la superficie de la corteza, sino del núcleo, ¿vale? Es decir, que hay mucho hierro, pero obviamente a un núcleo que está a 6.000, a partir de los 3.000 hasta los 6.000 kilómetros de profundidad, pues no llegamos, es imposible. Así que no lo podemos usar, no es reserva hoy por hoy porque no hay forma de acceder. Accesible tenemos eso, los 3 billones o 3.000 millones de toneladas. Hay mucho, no es un mineral que se piense que se vaya a acabar, ¿vale? A lo mejor otro día, cuando hablemos de otros tipos de materiales, hablaremos de la reserva que queda en la Tierra y de cómo podremos comparar con este. Por reserva, vuelvo a repetir, es la cantidad a la que podemos acceder, no el total de la Tierra, ¿vale? El total de la Tierra de hierro es muchísimo más. No voy a decir infinito porque no, porque es un recurso limitado, pero mucho hierro. Accesible esa reserva. Entonces, uno de los principales problemas es que hay que hacer minería para poder obtener todos esos minerales, todos esos metales, porque todos son metales, ¿vale? La minería, el gran problema así en general que tiene es que contamina muchísimo. Para empezar, tienes que tener una mina, si vienes a cielo abierto, o pues vas a tener que deforestar esa zona para poder acceder al material. Si es una mina con galería, pues también vas a tener que cambiar la estructura interna de la tierra para poder acceder y crear esas galerías. Además tienes que crear en medio del campo, porque normalmente eso está en medio del campo, toda una serie de caminos y carreteras por las que los camiones van a poder acceder y la maquinaria va a poder acceder a esa mina. Y además, obviamente vas a estar todo el día perforando, cavando, excavando, lo que sea. Eso produce una gran cantidad de ruido y una gran cantidad de polvo en suspensión. Ruido que afecta a los animales que hay alrededor y polvo en suspensión que afecta a todos los animales, plantas, al ecosistema en general. Y además ese polvo no es solo polvo de tierrecita. Ahí está, si estás excavando una mina, obviamente también va a salir polvo rico en esos minerales que tú estás excavando, es decir, que vas a estar liberando partículas metálicas a la atmósfera y al clima, al aire que hay alrededor de ese clima. Lo cual ya es una forma de contaminar. Cuando una mina se cierra, es obligatorio restaurar todo eso que se ha dañado, ¿vale? Los proyectos mineros actuales les obligan. Pero obviamente el daño, luego reforestan, luego limpian, luego biorremedian, pero el daño ya estaba hecho, ¿vale? Los años que la mina esté en explotación, ese daño está ocurriendo. Y luego además, en muchas formas de minería también es necesario lavar los metales que se están sacando, por lo que también estás contaminando el agua, que aunque puedas hacer pozas y tal, pero bueno, vas a tener que llevar agua allí, o vas a sacar agua de la fuente de agua que haya, eliminando caudal, y obviamente que no haya se me ha ido la palabra, joder, bueno, la escribiré, pero que no haya fugas de agua a la tierra o a la fuente de agua original. Entonces eso puede ser también un problema. Todo eso es solo de la minería, ya sea el metal que sea, todos los metales tienen los mismos problemas. Y ahora, una vez que hacemos esto, con respecto a la producción, deciros que normalmente en la Tierra se producen al año 240 kilogramos de acero por habitante de media. ¿En qué se usa ese acero? Pues principalmente el 50% en edificios y en infraestructuras, y ahí ya vamos a ver un problema de desigualdad social. Esta media de 240 kilos de acero por persona al año es mentira. En los países muy desarrollados o en países donde se está construyendo mucho ahora va a ser más alta, y en los países menos desarrollados, donde apenas se construye, y obviamente no se construye con acero ni con grandes infraestructuras, sino que con otro tipo de materiales más baratos, pues será una media más baja, ¿vale? Para que esto lo tengamos claro. No es una media igual para todos. Hay una desigualdad social que va a hacer que esta media sea más alta o más baja dependiendo de los países donde estemos. Eso con respecto al 50%. Luego el otro 50% es un 15% aproximadamente de equipos mecánicos, un 12% en automoción, un 11% en productos de metal en sí, otro 5% en otros tipos de transportes que no sean automoción, pues por ejemplo aviación, un 3% en equipos eléctricos y otro 3% en electrodomésticos, que también tienen un
obviamente acero en ellos. Dejadme que tengo aquí la chuletilla que miren. ¿Qué supone esa producción para la huella de carbono? ¿Vale? De la que siempre estamos hablando. Vale, pues supone, dependiendo de las fuentes, no me ha quedado claro, ¿vale? Todas las fuentes, por supuesto, están en la cajita de información. Desde un 5, claro, dependerá también del tipo de carbono, ¿vale? Y del tipo de producción. Desde un 5 hasta un 25% de la huella total de carbono de la Tierra proviene de la industria del acero. Por comparar, de la industria del plástico es entre el 30 y el 40% de la huella de carbono. Así que ya llevamos aquí dos grandes pesos pesados de la huella del carbono en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque en efecto, como os decía antes, el acero, dependiendo de las calidades de acero y de los objetivos, sobre todo en estos aceros tan tecnológicos, se usa carbono. Ahí ya tenemos una de las fuentes. Y además vamos a ver la cantidad de energía que es necesaria para poder fundir el hierro y alearlo, hacer las aleaciones con los demás materiales. Requieren hornos de alta temperatura, altos hornos, y eso pues van a necesitar mucha energía. Quería poneros un ejemplo por comparar con las pajitas, ¿vale? Que ahora están como muy de moda las pajitas reutilizables. Entonces tengo aquí y con las botellas de agua también. Por ejemplo, con las pajitas, ¿cuántos gramos de carbono por pajita se produce? Pues fijaos, si la pajita es de papel, 1,38 gramos de carbono por pajita. Si la pajita es de plástico, muy feo, es broma, ya hablamos del papel y el plástico el otro día, 1,45 gramos. Si la pajita es de bambú, 38,87 gramos de carbono por pajita. Si la pajita es de vidrio, 65,15 gramos. Y si la pajita es de acero inoxidable, 217 gramazos por pajita. ¿Cuánta energía? Por ver también, como sabéis, en el ciclo de vida también tenemos que analizar la energía. Pues para el papel necesitamos 2000 megajulios, ¿vale? Es una cantidad. Julios es la forma en que se mide la energía. Mega pues es un prefijo que indica millones, así que son millones de julios. Vale, pues para el papel 2000 megajulios, millones de julios. Para el bambú 2500. Para el... Vale, curiosamente, en cuanto a plástico y vidrio están igualados en unos 4000 megajulios, y el acero inoxidable son ni más ni menos que 8500 megajulios. Hasta ahora me estaréis pensando, Leticia, esto no sale rentable, o sea, tiene mucha más huella de carbono, tiene 200 veces más huella de carbono, tiene el doble de gasto energético. ¿Dónde está la gracia? La gracia está en la cantidad de veces que se puede reutilizar y la cantidad de veces que se puede reciclar. Ahora después hablaremos de ello, ¿vale? Estamos en la parte de la producción. Así que la parte de producción, muy mal, fatal, ¿vale? Como estáis viendo, obtención, producción, el acero inoxidable no gana. Porque contamina un montón a nivel de huella ecológica, a nivel de medio ambiente y a nivel de energía tiene también muchísimo gasto. Por ahora no sale rentable. Hablando de rentabilidad, me faltaba hablar del coste, de cuánto cuesta producir una de estas pajitas. El coste anual de producción de una pajita de papel no lo he encontrado. De plástico son $400, de acero inoxidable $900, de bambú $4500 y de vidrio es el más caro, $27.000, que ahí es poca cosa. Eso al año, ¿vale? Solo me falta contaros a nivel de energía un poquito más sobre de dónde provienen las fuentes de energía que se utilizan para la fabricación del acero. El 50% es energía térmica, o sea, de centrales térmicas que queman carbón todavía, con lo cual vamos mal. Luego, el 35% es energía eléctrica, el 5% es gas natural y el 5% son otras fuentes como biogases o otras fuentes de energía, petróleo, etcétera, etcétera. Vale, también quería hablaros en el tema de la producción, cómo se fabrica. Y aquí es otra de las fuentes donde vamos a gastar mucho de ese dióxido de carbono. ¿Cómo se fabrica? Pues entonces, necesitamos un alto horno en el que vamos a añadir carbono, que con el calor se convierte en algo que se llama coque, ¿vale? Se añade el coque, el hierro
Los pequeños minerales metálicos para hacer la aleación, como el cromo o el níquel o lo que necesitemos. Y además se utiliza caliza. La caliza es un material que retiene muy bien el calor, ¿vale? Entonces participa muy bien en estas reacciones. Y al final se obtiene el acero fundido, que después se le dará ya la forma que se quiera, y otros restos de materiales que no sirven de nada, que se llama escoria. Esa escoria, pues se están buscando también formas de reutilizarla, de darle más usos, pero es un residuo en la generación y que además está formado de metales y cosas, entonces tampoco lo puedes desechar de cualquier manera. Es un problema, ¿vale? Ya en la producción tenemos otra contaminación más en el residuo. Con respecto a cuánto producen los países, os cuento que China se lleva la palma con un 53%, luego dejamos a India con un 6% y a Japón con un 5%, el resto de Asia es un 7% de la producción mundial. Todos los países de Latinoamérica, sí, del consorcio de Latinoamérica, también son un 6%. Otros países tipo Rusia, URSS, Antigua y todos estos países que pertenecen a la URSS, otro 5%, Estados Unidos otro 5%, y luego los países que no pertenecen a la Unión Europea, que están en Europa, un 2%. Y así más o menos quedaría. O sea que en verdad estamos todos entre el 5-8% menos China, que se lleva la palma con el 50%. ¿De acuerdo? Se están estudiando formas de reducir las emisiones. Hay dos formas. Cambiar el coque por un sistema de fundición con hidrógeno, y así evitaríamos mucho el uso del carbono, y luego también otro sistema de utilización de los baños de fundición que permitirían una mayor reactividad y una menor cantidad de emisiones. Entonces esto es todo experimental, os voy a dejar las informaciones en la cajita para que las podáis ver de qué cambios están buscando ahora hacer en el mundo del acero inoxidable para hacerlo más sostenible en este sentido. Pero deciros de todas maneras que las emisiones de dióxido de carbono tendrían que estar bajando y no tiene pinta de que bajen. Y eso va a contribuir a esa subida del 1,5, ya hablan de 2 grados de media en la atmósfera que se espera para 2050. Así que bueno, pues la verdad es que va mal la cosa. Luego, con respecto al transporte desde las fábricas hasta el lugar de utilización, la verdad es que no he encontrado así como nada específico, pero bueno, deciros que el transporte va a ser bastante costoso porque el acero es pesado y por tanto transportar algo pesado va a requerir mucho combustible. Así que a nivel de transporte no es nada positivo. El plástico y el papel que veíamos el otro día pues son bastante más fáciles de transportar que el caso del acero inoxidable. Sin embargo, llegamos a los apartados donde el acero inoxidable gana por fin, que es en la reutilización y en el reciclaje. Por compararos, una botella de plástico con una reutilizable con una botella de acero inoxidable reutilizable, una botella de plástico de media se usa en torno al año, porque después ya incluso el plástico se empieza a deteriorar y es necesario tirarla. Así que le podemos decir que la vida útil de una botella de plástico podría ser de unos redondeando 300-400 usos, que se podrían darle en un año, ¿vale? Imaginando que la usamos una vez al día aproximadamente. En cambio, una botella de acero inoxidable puede durar hasta 3 o 4 años si se usa diariamente. Y se puede empezar a desechar ya porque se puede estropear lo que es pues, los cierres de la botella, el dibujo de fuera, pero realmente el acero inoxidable no se va a deteriorar o a empezar como a caer partículas como podría pasar con el plástico nunca. Y entonces se calcula que el cambio de una botella de acero inoxidable ocurre cada 3 o 4 años. Es decir, si la estuviéramos usando cada día, pues serían entre 1000 y 1200 usos, por lo menos aproximadamente. Es decir, que si bien el gasto energético era el doble, la huella ecológica era 200 veces más y económicamente también era como... a ver... Sí, como el doble que el papel o el plástico. En este caso, el papel, botellas de papel, no puedo ver. Pajitas de papel también son de un uso. En el caso de aquí, del acero inoxidable, estamos cuadruplicando las veces de uso. Y aquí es donde está el
La balanza. A nivel energético es más rentable una botella de acero inoxidable que una botella de plástico. A nivel de producción, de contaminación en la producción, no. Si bien se están estudiando nuevas formas de reducir la huella de carbono que produce el acero inoxidable. Así que ya hemos encontrado aquí una rentabilidad bastante alta, ¿vale? Para mí es un dato fundamental y que además si no lo usas diariamente, pues probablemente puedes usarlo muchos más años y vas aumentando esa balanza. Con respecto al reciclaje, en la actualidad el acero se puede reciclar infinitamente. No hay que, por ejemplo, como pasaba el otro día con el papel o el plástico, que a partir de X veces que se recicla ya pierde sus propiedades. El acero es infinitamente reciclable, 100%. ¿Cuánto acero se recicla? Pues tanto en España como en la Unión Europea, y una vez estamos en la media de la Unión Europea después de esos países nórdicos tan desarrollados, en Europa se recicla el 85% del acero. Y España está en esa media, recicla el 85% de su acero. Y en la actualidad, ¿cuánto acero del que estamos usando ya es reciclado? Pues el 50%, es decir, que solo estamos produciendo el 50%. ¿Esto es perfecto? No, ¿por qué? Porque para poder fundir el acero, para poder reciclarlo, hace falta otra vez muchísima energía, como en la producción, ¿vale? En esos altos hornos hay que volver a fundirlo, separarlo y volver a unirlo como tú quieras, a darle la forma como tú quieras, etc. Así que no es la panacea, pero obviamente con estas tasas de reciclaje en comparación con las tasas que veíamos el otro día para el papel y el plástico, que eran bastante más irrisorias, y que se puede reciclar infinitamente, volvemos a ganar en este apartado bastante si lo pensamos a largo plazo. Al corto plazo, obviamente para un uso, no uséis acero inoxidable para un uso. El acero inoxidable hay que cuidarlo mucho para no perderlo y usarlo muchos años. Y otro problema, que estoy aquí con la chuletilla, otro problema en la emisión del acero inoxidable es que en el reciclaje del acero inoxidable son las emisiones de, sobre todo, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre que van a la atmósfera y que contribuyen al efecto invernadero y sobre todo a la lluvia ácida, ¿vale? Son gases que pueden participar en los fenómenos de lluvia ácida. Porque claro, si tienen componentes en las aleaciones, al volver a fundirlos pueden salir a la atmósfera. Entonces es importante que se capturen en el proceso para no dejarles salir a la atmósfera. Pero aún así, una vez capturados también hay que desecharlos y pues es un residuo más del proceso de producción del reciclado del acero inoxidable. Y creo que ya está, que os he contado todo lo que os quería contar. Espero que os haya sido interesante. Veréis que en cuanto a producción el acero no es nada interesante, en cuanto a reciclaje y reutilización muchísimo, y que ahí es donde radica la importancia del acero. Entonces, si yo tengo que pensar de que necesito una botella solo para una cosa, o que es para un niño pequeño, que es para mi hijo y que probablemente la pierda en el instituto o en el cole porque lo pierden todo, pues no se la compres de acero inoxidable, cómprasela de plástico reutilizable, de un buen plástico que no tenga BPA y materiales. Una ventaja del acero frente al plástico es que es inerte, no transmite nada al agua ni a los alimentos, mientras que con el plástico siempre nos quedan esos temores de los disruptores endocrinos de los que hablaré en el futuro, en un vídeo que tengo aquí preparados los libros. A ver si soy capaz de sacarlos sin tirar todo lo que tengo por aquí. Libros. Entonces, bueno, pues es algo a tener en cuenta, que como ventajas finales del acero inoxidable, el acero inoxidable no es inerte, ¿vale? Y entonces no transmite nada ni a los alimentos ni a las bebidas, mientras que el plástico, pues sí. El vidrio también es inerte, ¿vale? Pero como ya habréis visto, pues obviamente la fragilidad del vidrio es mucho mayor y en cuanto a energía y tal, tampoco compensa tanto. Ahí el próximo vídeo de impactos creo que es del vidrio, ¿vale? Ya toca. Y bueno, pues como siempre, gastad lo que tengáis antes de comprar. Comprad con cabeza, pensad cuántos usos le vais a dar y en función de eso evaluáis si queréis papel, plástico, cartón, vidrio, acero inoxidable o lo que sea. Y espero que esta información os haya servido para tener en cuenta, bueno, primero para conocer de dónde sale el acero no sale así de la tierra.
y luego para tener en cuenta cuáles son los impactos de su proceso de producción y cuál es la realidad de su reciclado, que en este caso es muy bueno. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis aportar, la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.